muebles, inmuebles, que tiene el Estado y que tiene el municipio, que eso está establecido o regulado o descrito en el artículo 119 de la Constitución, como lo vamos a ver. Y otro tipo de bienes o derechos que tenga el Estado y sus instituciones, pues todo eso constituye las finanzas públicas. Actualmente se encuentra integrado por cuatro grandes divisiones sin que éstas sean limitativas en relación a los aspectos que regulan las finanzas públicas. Por ejemplo, tenemos los ingresos públicos, conocidos con diversos nombres, entre los que podemos mencionar los recursos públicos, los recursos del Estado, en este caso también de los recursos del Estado y sus instituciones descentralizadas e instituciones autónomas. Los ingresos del Estado, también divididos entre los ingresos del Estado central, o sea, del gobierno central, y los ingresos del municipio y de las demás instituciones descentralizadas o autónomas. También se incluye la recaudación de todos los tributos. Ya dijimos que como tributos en Guatemala se entienden los impuestos decretados por el Congreso, IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmuebles. Este último pues lo recaudan y administran por delegación las municipalidades que así lo solicitaron. Y otros ingresos sobre los que existe discusión si son tributos o no, como es el caso de los aranceles, así como ingresos diversos que el Estado percibe, los que pueden ser de índole variada, o los ingresos de otras instituciones autónomas, en este caso las municipalidades, o semiautónomas, por ejemplo, el INFOM. Actualmente en nuestra Constitución, en la doctrina de las entidades semiautónomas les denomina paraestatales también. ¿Y por qué se llaman semiautónomas? Porque el presidente, el organismo ejecutivo, a través del presidente de la República, nombra a determinados funcionarios o a determinados representantes ante esas entidades. Entonces, por ejemplo, el caso típico es el INFOM, que el presidente nombra al presidente de la República, a la persona que va a ser el presidente de la Junta Directiva del INFOM, al gerente del INFOM y al auditor interno. Por eso se llaman semiautónomas, porque la autonomía es para efectos de funcionamiento, de organización, pero tiene cierto límite ya que depende jerárquicamente de la presidencia de la República. Y las instituciones autónomas, pues por excelencia, la que hemos visto en la Escuela de Gobierno Municipal, a través de diferentes diplomados, pues son los municipios que son instituciones autónomas y a cargo del gobierno municipal, o sea, el consejo o corporación municipal. En cuanto a lo que indica aquí, que hay a veces discusión si, por ejemplo, los aranceles o las tasas son tributos o no son tributos. Inicialmente la Corte de Constitucionalidad ponía como elemento esencial del cobro de una tasa municipal, principalmente el elemento de la voluntariedad. Si no había voluntariedad, si yo como vecino o contribuyente era obligado a pagar una tasa a una municipalidad, pues la Corte decía que eso no era un tributo. ¿Por qué? Porque no, la voluntariedad no existe. Yo tengo que pagar la tasa por licencia de construcción, quiera o no quiera, a la municipalidad donde está el inmueble. Yo tengo que pagar el servicio de agua, de recolección de tren de aseo, por ejemplo, en las municipalidades que lo prestan, a la municipalidad, quiera o no lo quiera. Entonces la Corte ha indicado que las tasas, las rentas de los bienes municipales son semejantes a los tributos. No son tributos exactamente, pero tienen algunas características semejantes a los tributos porque la voluntariedad, incluso cuando se refiere a ella, la Corte de Constitucionalidad la pone entre comillas, o sea que es una voluntariedad, más o menos para decirlo en buen chapín, voluntaria, pero a la fuerza. Pero eso lo vamos a ver en otras clases con mayor detalle, en alguna de las clases siguientes,
con mayor detalle cuáles son los ingresos tributarios pues, específicos que recauda la municipalidad y los ingresos de índole no tributaria que recauda la municipalidad y que el Consejo Municipal puede fijar, establecer, modificar o suprimir. El otro aspecto de las finanzas es el gasto público. En este rubro se incluyen todos los gastos realizados por el Estado y sus instituciones como son las municipalidades, entre los que se pueden mencionar tanto gastos ordinarios como los extraordinarios y los tan importantes gastos sociales, que aquí en Guatemala pues se denominan programas sociales, que determina que, pero estos programas sociales se clasifican también como gastos de inversión. Dentro de los gastos ordinarios, pues tenemos los gastos de funcionamiento clasificados, que son aquellos gastos o egresos que va a tener la entidad estatal, en este caso la municipalidad o el gobierno central para el funcionamiento. Entiéndese como funcionamiento el pago de servicios personales, o sea, las plantillas de personal, el pago de servicios no personales, que esto incluye todo lo relacionado con compra de equipos, enseres, bienes, insumos, etcétera. Entonces, y los gastos extraordinarios en un momento dado, pues se refieren en algún momento a aquellos que se dan, digamos, para cubrir determinadas emergencias, como el fondo para emergencias que está contemplado en el presupuesto nacional 2023. Y bueno, y ha venido contemplándose ese fondo para atender emergencias más o menos desde el año 2008 por ahí. Pero para acceder a esos fondos, pues se necesita establecer o decretar alguno de los estados de excepción contemplados en la Ley de Orden Público, como por ejemplo estados de calamidad, estados de emergencia, etcétera. El otro tema es la deuda pública, que incluye todos los tipos de deuda que puede asumir el gobierno de un país o un municipio. Deuda interna o coexterna. Actualmente, Guatemala, el Estado solamente puede contratar deuda interna con la banca privada. Desde la reforma del año constitucional del año 93, de 1993, se prohibió terminantemente, hay una norma que prohíbe terminantemente al Banco Guatemala hacer préstamos a las entidades del Estado, salvo durante los periodos que se decreten estados de excepción. Por eso cuando se decretaron en el gobierno anterior por el estado de calamidad, el estado de excepción y el estado de calamidad por la pandemia del COVID, ahí sí se facultó al Banco de Guatemala para realizar préstamos al gobierno central, pero es la única excepción. De lo contrario, cualquier tipo de préstamo que necesite el gobierno central o las municipalidades deben de acudir al sistema bancario nacional o al sistema bancario externo, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, para citar algunos. Y los empréstitos, pues son básicamente préstamos como el extranjero, así como el crédito público, que todo lo relacionado con el crédito público en nuestra legislación está regulado por la Ley Orgánica del Presupuesto. Todo esto tiene una relación intrínseca con la deuda pública, o sea, que la deuda pública debe ser manejada con mesura para no afectar la estabilidad bancaria, la actividad monetaria y crediticia del país. Y por eso es que la regula la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Y la política fiscal, que encontramos todo el sistema fiscal, económico y tributario del país, como la administración financiera y monetaria del país. Entonces, por ejemplo, muchos recordarán de repente que allá por el año, fue creo que en tiempo del gobierno del presidente Berché, que se firmó el famoso pacto fiscal, que en algunos momentos se ha aplicado, en otros no. Contemplaba reformas tributarias que no han podido aprobarse, etcétera, dentro de la política fiscal. Las municipalidades también tienen su propia política fiscal. Por ejemplo, cómo van a recaudar
determinados ingresos. Para eso crean o deben de tener su unidad de recaudación, procedimientos de cobro que van desde tener al día los estados de cuenta de los contribuyentes y usuarios de los servicios municipales, enviar notas o recordatorios de cobro, etcétera. Y lo principal de una política fiscal municipal es informarle a los vecinos, a los contribuyentes municipales, de para qué se están utilizando o para qué se van a utilizar los ingresos municipales y cómo se están utilizando, qué problemas hay en su utilización, en la prestación de los servicios municipales. ¿Verdad? La hacienda pública también, por ejemplo, si uno mira el Código Municipal, el título 4, título 6 del Código Municipal se denomina finanzas del municipio y de ahí finanzas públicas. Anteriormente se llamaba Hacienda Municipal, pero por Hacienda se entendería, atendiendo la realidad nacional actual, la hacienda pública es el conjunto de bienes, o sea, todos los bienes en efectivo, o sea, lo que el Estado y sus instituciones tienen en caja, que de acuerdo con las normativas vigentes debe ser lo mínimo, se maneja, digamos, efectivo a través de los famosos fondos rotativos, se les denomina ahora. Popularmente se les dice las cajas chicas, ¿va? Entonces, que tienen un monto máximo y un destino específico para determinadas compras. Entonces, hay fondos en efectivo. La mayor parte tiene que ser manejado, administrado a través de la cuenta única del Tesoro de la Tesorería Nacional o de la cuenta única del Tesoro de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal de cada municipalidad. Por ejemplo, cuando se realiza recaudación en la calle por medio de recaudadores ambulantes, por ejemplo, que se cobra el piso de plaza, obviamente los que tienen ventas en la calle, pues no van a ir a pagar en forma diaria a la tesorería municipal, entonces hay cobradores ambulantes. Esos ingresos, el recaudador ambulante los percibe, los entrega al finalizar su turno a la unidad de tesorería de la DAFIM, a la unidad de recaudación, al cajero general, y el cajero general tiene por mandato, por las disposiciones de las normas de control interno gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, depositarlos a más tardar al día siguiente. Si mantiene esos depósitos en efectivo en la tesorería municipal, puede ser objeto de sanción con multa, porque todo efectivo que se recaude debe ser depositado a más tardar dentro de las 24 horas siguientes en forma inmediata a la cuenta del Tesoro Municipal para el caso de las municipalidades. Entonces son los recursos, pero todos patrimoniales, pues son los bienes muebles, los bienes inmuebles, los famosos ejidos municipales para el caso de las municipalidades, etcétera, que como entidad pública poseen en un momento dado. ¿Para qué son esos bienes patrimoniales o los bienes en las cuentas bancarias? Para realización de sus fines de tipo financiero, de tipo económico, de tipo social y de tipo político. Entendiendo como el tema político, como todas actividades que se realizan para promover el desarrollo, para alcanzar el fin supremo del Estado, que también es el fin supremo del municipio, que es el bien común. Así también, pues estos bienes van a servir para el pago de las deudas que se han incurrido para realización de su propósito, de los propósitos o los fines del municipio, para el caso concreto. Por ejemplo, se contrajo una deuda para un proyecto de introducción de agua potable, pues hay que pagar esa deuda. Se contrajo una deuda, por ejemplo, para pavimentar determinadas vías públicas, pues hay que pagar esa deuda. En el diccionario de Cabanelas, la hacienda pública es el conjunto de bienes del Estado, sean muebles o inmuebles. Muebles, como todos sabemos, los bienes muebles son todos aquellos que se pueden movilizar de un lado a otro sin que tengan
menoscabo en su integridad, en su naturaleza. Y los bienes inmuebles, pues son obviamente todo aquello que está fijo a la tierra, ¿va? Prácticamente son la tierra y todos los bienes inmuebles que no los podemos trasladar ni mover, porque en todo caso, pues te sufrirían deterioro. Las rentas o impuestos y demás ingresos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y al progreso nacional. O sea, todo lo que integra la hacienda pública y por lo tanto las finanzas públicas deben ser destinados a la satisfacción de las necesidades públicas, sin ningún distingo de privilegios o, sí, principalmente privilegios, y la satisfacción de esas necesidades públicas se debe traducir en el progreso nacional, en el desarrollo económico-social, de manera sustentable y sostenible, y en el alcanzar el desarrollo integral de la persona, de las comunidades, etcétera. Las finanzas públicas que tienen un contenido, según Manuel Matus Benavente, que comprende las tres tareas fundamentales que abarca la misma actividad financiera, como son: la primera actividad financiera es la obtención de los recursos públicos. ¿Cómo los vamos a obtener? ¿Cómo los vamos a captar? ¿Cómo los vamos a emplear? ¿Y para qué van a ser empleados? ¿Y cómo los vamos a administrar? El otro elemento tiene todos los recursos o fondos públicos se basan en principios y tienen su base legal en leyes generales de aplicación general, valga la redundancia. Estos principios los vamos a ver en una próxima clase. Vamos a hacer una comparación de acuerdo a este libro de la licenciada Monterroso, los principios doctrinarios y cómo se conjugan con los principios legales contenidos en la Ley Orgánica del Presupuesto y en la Constitución de la República. Y algo muy importante que se va a ver en este diplomado, la función de las finanzas públicas dentro de una economía global y principalmente dentro del Estado de Guatemala, dentro de la economía nacional, la economía regional y la economía municipal. El contenido de las finanzas públicas, varios de los principios es la financiación o sea, las finanzas municipales deben de servir para financiar las actividades del Estado, para que el Estado pueda cumplir con los fines del mismo, los fines generales del Estado, el fin supremo del Estado y por ende el municipio. ¿Por qué es el mismo fin? Porque en Guatemala los municipios actúan por delegación del Estado. Artículo 134 constitucional. Ahora, para que esa delegación sea más efectiva, es el nivel más alto que el constituyente otorgó o creó dentro del proceso de descentralización del Estado, sin que se rompa la unidad del mismo Estado, como lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad en varias sentencias. Entonces, por eso el municipio actúa por delegación del Estado. Y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 1 y 2 del Código Municipal, su fin general es el bien común de los habitantes del distrito municipal, para lo cual tiende a buscar satisfacer las necesidades públicas, en este caso las necesidades vecinales, las necesidades de los vecinos, de las comunidades, etcétera, y cumplir con el principio del reparto de los medios de riqueza para el logro de la máxima utilidad, que es lo que se llama en un momento dado, que se denomina, digamos, la distribución de la riqueza que se genera en un Estado a través del sistema tributario. Entonces, quien tiene mayores ingresos o mayor capacidad de pago, pues debe tributar más. De esa manera, pues van a los sectores en situación de pobreza o sectores más vulnerables, pues van a tener acceso a determinados servicios públicos, en la mayoría de los casos servicios públicos municipales subsidiados.
¿Qué instituciones comprenden también las finanzas públicas? Entendiendo como instituciones no una entidad estatal, sino que una institución generada a través del derecho financiero. El gasto público, todos los recursos públicos que constituyen la hacienda municipal o hacienda estatal, los tributos, o sea, impuestos, arbitrios y aquí los ingresos no tributarios, que son las rentas, las tasas administrativas, las tasas por servicios administrativos, las tasas por servicios públicos municipales, las contribuciones por mejoras, los aportes compensatorios que establece el Consejo Municipal para compensar el beneficio que tienen los inmuebles por las obras de desarrollo urbano y rural que realiza el gobierno municipal. El presupuesto nacional, y para el caso de las municipalidades, el presupuesto municipal. Para el caso de entidades descentralizadas o autónomas, por ejemplo, el presupuesto del RENAP, el presupuesto del Registro de Información Catastral, etcétera, el presupuesto del INDE, del INFOM, etc. Y todo lo relacionado con la deuda pública o el crédito público. Dios. Y para ir finalizando, las finanzas públicas tienen varios objetivos. Los identificamos de acuerdo a la realidad de cada uno de los países que se estudian. Y aunque esta clasificación no puede considerarse limitativa, como las más importantes se pueden mencionar los siguientes. Satisfacer las necesidades de la sociedad. El Estado existe porque debe poner en la balanza el interés particular, debe poner sobre la balanza el interés social, el interés general, el interés nacional sobre los intereses particulares, individuales o de sectores económicos o de sectores sociales. También debe toda inversión que se realice con las finanzas públicas, toda la administración debe procurar el desarrollo económico del país. Y con todo esto, al satisfacer las necesidades de la sociedad, al procurar el desarrollo económico del país, eso se va a traducir en elevar el nivel de vida de la población en general. Lo que ahora, digamos, en determinados países de Sudamérica y aquí algunos sectores le denominan el buen vivir, o sea, mejorar la calidad de vida de las personas, de todos los habitantes, sin ningún tipo de discriminación. En Guatemala, pues hay varios artículos constitucionales. Entonces, por ejemplo, el 84, 91, 170, 171, 194 y 213 se refieren a los aportes que debe establecer el gobierno central, por ejemplo, el aporte para el deporte federado, el aporte constitucional para la Escuela Central de Agricultura, el aporte para la Corte Suprema de Justicia, el aporte para la Corte de Constitucionalidad, el aporte para los municipios, etcétera. Entonces, para no aburrirnos, hasta aquí dejamos el tema teórico de doctrina, que en la siguiente clase que me toque impartir, pues vamos a ver un poco más de doctrina, y ahorita vamos a pasar a ver ¿qué dice nuestra Constitución? Las disposiciones constitucionales más relevantes sobre el régimen financiero del Estado guatemalteco. Entonces, esto lo encontramos en el título 4 de la Constitución Política de la República, que se denomina Estructura y Organización del Estado. Y el capítulo 4, que se denomina Régimen Financiero. Y entonces entramos con el artículo 237 constitucional que se denomina Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Entonces, este indica que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución. O sea, el Congreso de la República cada año, a propuesta del organismo ejecutivo que presenta el anteproyecto de presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal correspondiente al año siguiente,
lo presenta en el 1 de septiembre de cada año y tiene para aprobarlo el Congreso de la República a más tardar el 30 de noviembre de cada año. Si no lo aprueba el 30 de noviembre, automáticamente el 1 de diciembre regirá para el siguiente ejercicio fiscal el presupuesto del año vigente, que fue lo que sucedió ahorita, por ejemplo, el caso que para el actual gobierno. El año pasado, el gobierno pasado, en el mes de septiembre, presentó el proyecto de presupuesto 2024. Llegó el 30 de noviembre a las 12 de la noche, no se había aprobado el presupuesto 2024, más bien se aprobó, pero la Corte de Constitucionalidad lo dejó en suspenso. Entonces, por eso que rige en la actualidad el presupuesto de ingresos y egresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Este presupuesto general de ingresos y egresos del Estado debe incluir la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. También indica que es uno de los principios presupuestarios. La unidad del presupuesto es obligatoria, o sea, el presupuesto del Estado es único, aunque hayan presupuestos específicos para las diferentes entidades del Estado. Las municipalidades tienen cada una su propio presupuesto, pero cuando se informa al Congreso para fines de información, se supone que el Congreso lo debe consolidar para saber en sí cuál fue el monto total de ingresos que tuvo el Estado y el monto total de egresos que tuvo el Estado para determinado ejercicio fiscal. Esta integración en la práctica no se viene dando, pero así está en teoría en la Constitución. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente para cubrir sus egresos. Por eso debe haber un balance entre ingresos y egresos. No se pueden tener menores ingresos y mayores gastos, porque entonces habría un déficit fiscal. Entonces, ese déficit fiscal, ¿cómo se ha venido financiando? A través de la contratación de deuda, de los famosos préstamos. Indica el artículo 237 constitucional los organismos, las entidades, los organismos, ¿cuáles serían? Organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial. Y como parte del organismo judicial, aunque es un órgano independiente, tenemos la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Las entidades descentralizadas y las entidades autónomas. Dentro de las entidades autónomas, pues tenemos a los municipios, a los gobiernos municipales, las municipalidades. Podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. En este caso, la misma Constitución lo establece para el caso de las municipalidades, la Ley Orgánica del Presupuesto y el Código Municipal. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo. Ojo, las municipalidades es lo primero que pide la Contraloría cuando llega a hacer una auditoría. La copia del oficio donde se han enviado las copias, los informes presupuestarios al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas y al Congreso de la República. Por lo regular, a veces es a través de la Comisión de Asuntos Municipales o a través de la Comisión de Finanzas y Moneda. En el Congreso no se ponen de acuerdo quién es el que las debe recibir, entonces por lo regular los reciben en la dirección legislativa y de ahí miran, por lo regular se van al archivo, porque al menos no hemos sabido que alguna comisión del Congreso de la República, se ponga a analizar los presupuestos municipales. ¿Para qué se informa por parte de las municipalidades? Para su conocimiento e integración al presupuesto general. Y además, todas las entidades, los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. ¿Cuál es el órgano de control y fiscalización del Estado? Para todo el Estado, la Contraloría General de Cuentas de la Nación. La ley
Podrá establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deban administrarse de forma primativa para asegurar su eficiencia. Entonces, por lo regular, esto está normado en la ley orgánica del presupuesto y en la ley específica que creó a cada entidad. Por ejemplo, la ley del RENAP tiene un capítulo sobre el tema financiero del RENAP. La ley del INDE, la ley orgánica del INDE, tiene un capítulo sobre el presupuesto del INDE, presupuesto de ingresos y egresos. El incumplimiento de la presente disposición, o sea, no enviar estos informes, es punible. O sea, ¿qué es? Constituye delito. Ya no es falta, no es motivo de sanción económica, sino que la Contraloría ahí en determinado momento se supone que tendría la obligación de poner la denuncia ante el Ministerio Público. Y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionen las dependencias. ¿Quiénes serían los funcionarios? En el caso de las municipalidades, todos los integrantes del Consejo Municipal, alcaldes, síndicos y concejales, porque bajo ellos funciona la municipalidad. El otro que tendría responsabilidad, pues es el secretario municipal, porque algunos de estos informes se envían vía Secretaría Municipal. Y el otro que tendría la responsabilidad también es el director financiero municipal, el director de la DAFIM. Algo muy importante relacionado con estos informes es lo que dice el artículo 134 constitucional, que indica que constituyen, el artículo 134 se refiere a la descentralización y autonomía y dice, el municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado, ya lo mencionamos. Se establecen como obligaciones mínimas, oigan bien, obligación mínima, no es facultad. Si quiero lo hago, si quiero no lo hago. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada autónoma, entonces te pone, nombra, como dicen, con nombre y apellido al municipio, debiendo entender como municipio a las municipalidades, los consejos municipales. Una es la letra relacionada con el presupuesto, remitir para su información al organismo ejecutivo y al Congreso de la República este artículo 237, este segundo párrafo, se relaciona con el artículo 134, letra C. Remitir para su información al organismo ejecutivo y al Congreso de la República sus presupuestos detallados, ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. Se exceptúa la Universidad de San Carlos de Guatemala. O sea, de acuerdo con la Constitución de la República, toda entidad estatal tiene que enviar para conocimiento e información al Congreso de la República y al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas su presupuesto para fines de conocimiento e información, menos la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Por qué el constituyente le dio ese privilegio a la Universidad de San Carlos en el año 85? Pues habría que preguntarlo. ¿Esto qué implica? Que el mayor nivel de autonomía que tenemos en Guatemala lo posee la Universidad de San Carlos de Guatemala. Después, pues vendrían las municipalidades y otras entidades, Banco Guatemala, Escuela Nacional de Agricultura, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, etcétera. Y la letra D del artículo 134 constitucional, remitir a los mismos organismos, o sea, organismo ejecutivo y organismo legislativo, las memorias de sus labores, o sea, la memoria de labores anual y los informes específicos que les sean requeridos, quedando a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras del Estado. Y de ahí pues habla de que darle mayor, es una obligación mínima de toda entidad estatal, incluido el municipio, pues darle las mayores facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones a CGPLAN como entidad rectora de la planificación estatal y a la Contraloría General de Cuentas como entidad rectora
de los procesos de fiscalización y rendición de cuentas, etcétera. Continuando en el artículo 237 constitucional, dice, no podrá incluirse, es una prohibición, en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Entonces, antes de la reforma del año 93, todos los ministerios tenían lo que se denomina partida de gastos confidenciales. Desde el presidente de la República hasta los ministros y algunos gerentes o directores generales. Y como se dice en buen chapín, así como es el sapo, era la pedrada. El presidente tenía mayor cantidad de gasto, de partida confidencial a su cargo, y un director general pues tenía menos, y eso lo utilizaban a su discreción, no había que rendir cuentas de ninguna forma como se había utilizado. Eso fue suprimido con la reforma constitucional del año 93 y entonces todo gasto, por eso el tema de los viáticos, anteriormente los viáticos solo bastaba el formulario de liquidación de viáticos. Ahora hay que comprobarlos con las facturas correspondientes. Si se trata, digamos, del monto de viáticos asignado para comida, pues con las facturas del desayuno, almuerzo y cena, dependiendo los días de comisión. Si se trata de hospedaje, pues la factura por los días de hospedaje emitido por el hotel donde se haya quedado el funcionario o empleado estatal. O si se trata de combustible, pues con la factura extendida por el expendedor de combustible. A partir del año 2016, si no me falla la memoria, y principalmente 2021, todo el Estado, todas las facturas deben de ser facturas electrónicas, las llamadas emitidas en línea, FEL, con excepción de aquellas adquisiciones menores a 2.500 quetzales, que eso, o sea, compras de baja cuantía, pero menores a 2.500 quetzales, que esas todavía se pueden seguir aceptando facturas impresas, o sea, las famosas, las que se mandan, las que cada proveedor en determinado momento mandó a imprimir a una imprenta, pero deben estar vigentes. Pero siempre y cuando, por ejemplo, yo compro como municipalidad X cantidad de comidas para una actividad después del Comude, pues entonces el comedor que me las va a facilitar, pues me va a dar una factura siempre impresa, siempre y cuando la compra no sea superior a 2.500 quetzales. Si es 2.500 quetzales, un centavo, forzosamente ese restaurante o ese proveedor de comida me debe extender una factura electrónica. Continúa el 237. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos, accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que copias de los mismos sobren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica, en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma deberán proceder los organismos del Estado y los otros organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio. Incurrirá en responsabilidad penal, oigan otra vez, no es sanción de multa, sino que es delito, el funcionario público que de cualquier manera impide o dificulte la consulta. Ahora, digamos, pues ya se utilizan sistemas informáticos. El Estado, pues, utiliza el gobierno central, el CIAF, el SICOIN. A nivel de municipalidades, pues se tiene el CIAP, Servicios GL y el SICOIN, digamos, adaptado a las municipalidades. Entonces, toda esa información se tiene acceso a través de las plataformas informáticas del Ministerio de Finanzas Públicas, pero también debe estar disponible o un link para poder acceder a eso en la página de información pública de cada municipalidad. Para el caso concreto, que eso lo vamos a ver cuando se mire el tema de la ley de acceso a la información en el diplomado gemelo
que se imparte los días martes, creo. Los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el diario oficial dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal. Esto se dejó de cumplir, ya casi nadie lo hace, porque se dice de que para eso está el CIAF, el SICOIN, etcétera, servicios que él, pero la disposición constitucional está vigente. Entonces las municipalidades, en todo caso, debieran publicar un resumen de ingresos y egresos de su presupuesto en el diario oficial durante los primeros 6 meses del ejercicio fiscal siguiente, o sea, en el primer semestre de cada año. El artículo 238 constitucional se refiere a la ley orgánica del presupuesto. La ley orgánica del presupuesto regulará y ordena la Constitución. Cuando la Constitución o el constituyente dejó en la Constitución que determinados temas sean regulados en una ley específica, eso se le llama una reserva de ley. En algunos casos, pues el constituyente de una vez le dio el nombre a la ley, ley orgánica del presupuesto. Y en otros casos no, sino que siempre le dice la ley de la materia. Por ejemplo, en el tema de aguas, el artículo constitucional relacionado con el régimen de aguas dice que la ley de la materia regulará este tema. Entonces ahí el Congreso está en libertad de darle el nombre que desea a la ley específica sobre agua, sobre el régimen de agua. Pero en este caso, todo lo relacionado con el presupuesto debe estar como ley primaria, después de la Constitución, contenido en la ley orgánica del presupuesto. Y de ahí en la ley del presupuesto de ingresos ordinarios y egresos para cada ejercicio fiscal. Y para el caso de las municipalidades, pues en el Código Municipal que hay un capítulo específico. ¿Qué debe regular? La formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y las normas a las que, conforme a esta Constitución, se somete a su discusión y aprobación. Los casos en que pueda transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma. La transferencia de partidas deberá ser notificada de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas. Para el caso de las municipalidades, esto está regulado en el código. Hay un artículo que se refiere a este tema, presupuestos de las municipalidades, que es un artículo sencillo, pequeño, y está más desarrollado en el Código Municipal, en el presupuesto, en el capítulo relacionado con el presupuesto municipal. Entonces, ojo, la ley orgánica del presupuesto para el tema municipal nos remite al Código Municipal. De toda transferencia ordena aprobación del presupuesto, modificación o transferencia, se debe enviar copia o informe certificado de todo eso a la Contraloría General de Cuentas por parte de todas las municipalidades dentro de los 5 días del mes siguiente, dentro de los primeros 5 días del mes siguiente al que se realizaron los movimientos presupuestarios. Ojo, no podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o de pago de la deuda pública. El MAFIN, el Manual de Administración Financiera Integral, le denomina a este tema que yo agarro plata de inversión para funcionamiento, le llama préstamo entre fuentes. Pero óigase, eso es prohibido, porque la Constitución de la República de manera clara dice: no podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o para pago de la deuda pública, en este caso deuda pública municipal. Lo subrayé o recalco en amarillo. ¿Por qué? Porque hay ediciones de la Constitución de la República que no traen este parrafito, esta frase. Entonces dicen, bueno, entonces como el MAFIN me lo autoriza, pues lo hago. Pero ¿quién aprueba el MAFIN en última instancia? Cada Consejo Municipal.
El MAFIN lo elaboró el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto y la Dirección de Administración de Asistencia a las Municipalidades, DAFIM. Pero el mismo MAFIN, Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, indica que debe ser aprobado por cada municipalidad, por cada consejo municipal. Entonces yo no puedo, aunque me lo autorice el MAFIN, realizar transferencias de fondos de inversión para pagar, no tengo plata para el bono 14, entonces agarro agua de un proyecto de agua, agarro fondos de un proyecto de agua potable para pagar el bono 14 o el aguinaldo. Después, el 31 de diciembre, repongo la plata con los nuevos ingresos que llegan. Eso lo detecta el sistema, el sistema de contabilidad, el SICOIN. Entonces, ahí está la violación a la Constitución de la República que prohíbe terminantemente eso. El uso de economías y la inversión de cualquier superávit e ingresos eventuales. O sea, ¿qué economía subo en un ejercicio fiscal y en qué se va a invertir el superávit? Lo debe regular la Ley Orgánica del Presupuesto. Las normas y regulaciones a que está sujeto todo lo relativo a la deuda pública interna y externa, la forma de amortización. Entonces, en la Ley Orgánica del Presupuesto hay un capítulo relacionado con el crédito público. Las medidas de control y fiscalización incluye la Ley Orgánica del Presupuesto de las entidades que tengan fondos privativos en lo que respecta a la aprobación y ejecución de su presupuesto. La forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo lo de las entidades descentralizadas o autónomas. Entonces, la forma como se van a remunerar a todos los funcionarios y empleados públicos, entendiendo como funcionarios y empleados públicos renglones 011, 022, 021 y 031, personal por planilla. Regulará específicamente los casos en que algunos funcionarios excepcionalmente y por ser necesario para el servicio público percibirán gastos de representación. Entonces hay un artículo en la Ley Orgánica del Presupuesto donde indica qué funcionarios del Estado tienen derecho a gastos de representación. Dentro de ellos, del listado que existe, que indica es los alcaldes municipales. Entonces, y el Código Municipal faculta en su artículo 35 atribuciones del Consejo Municipal a aprobar el monto de gastos de representación que devengará el alcalde municipal. Pero ¿de dónde nace esto, gastos de representación? Constitución, artículo 238, Ley Orgánica del Presupuesto que indica qué funcionarios pueden cobrar gastos de representación y el Código Municipal que indica quién aprueba los gastos de representación para el alcalde. Quedan prohibidas cualquiera otras formas de remuneración y será personalmente responsable quien las autorice. La forma como se van a comprobar los gastos públicos, que tradicionalmente es con lo que le llama la Contraloría documentos de legítimo abono y todo el expediente correspondiente. Las formas de recaudación de los ingresos públicos. Y entonces les recomiendo pues, leer detenidamente el artículo 238 constitucional. Ya habíamos mencionado al inicio del artículo 255 constitucional que remite al 239. Aquí lo que vamos a ver nada más ahorita es que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. ¿Cómo los va a decretar o en base a qué? Conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Entonces debe cumplir o respetar los principios de equidad y de justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes, y entonces ahí se listan, que eso lo pueden ustedes leer en forma detenida en la Constitución de la República, el artículo 239 constitucional. Fuente de inversiones y gastos del Estado.
Toda ley que implique inversiones y gastos del Estado debe indicar la fuente donde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos. Entonces, por eso, en el presupuesto municipal, cuando se va a pagar algo, ya sea para funcionamiento o para inversión, ustedes ven la partida presupuestaria, entonces aparece uno de los numeritos de esa gran lista de números. Uno de esos números se refiere a la fuente de financiamiento, que puede ser el aporte constitucional, el IVA PAS, circulación de vehículos, derivados del petróleo, YUSI o ingresos de recaudación local, ingresos varios, etcétera. Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos e identificados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, el presupuesto no podrá ampliarse por el Congreso de la República sin la opinión favorable del organismo ejecutivo. Entonces, si no se indicó cuáles fueran las fuentes de financiamiento, el presupuesto lo puede ampliar el organismo legislativo, pero con la opinión favorable del organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas. Si la opinión del organismo ejecutivo fuera desfavorable, el Congreso de la República solo podrá aprobar la ampliación con el voto de por lo menos las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. En este caso, actualmente las 2/3 partes del total de número de diputados que integran el Congreso de la República son 106 diputados. Entonces tiene que ser aprobado con 106 votos para arriba, 160. Rendición de cuentas del Estado, pues este se refiere otra vez a informes que se deben dar por parte de toda entidad estatal, que tiene relación con el artículo que habíamos leído anteriormente. Entonces, para no volver a leer lo mismo, porque es casi lo mismo, pues le recomendamos que ustedes lo lean, el artículo 241. Algo muy importante es que todos, máxime los que tenemos alguna relación con dependencias estatales o somos parte de comisiones de auditoría social o por cultura general, es tener nuestra Constitución Política de la República y leerla, irla estudiando, etcétera. Principio de capacidad de pago, el 243. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Ya vimos anteriormente un principio de la equidad y justicia tributaria. Entonces debe ser justo y equitativo. Para el efecto de las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Otro principio que se debe respetar, la capacidad de pago en el tema de las finanzas públicas. Se prohíben, óigase bien, los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es grabado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación al ser promulgada la presente Constitución, o sea, a partir del 16 de enero de 1986, deberán eliminarse progresivamente para dañar al fisco. Por ejemplo, con el impuesto de circulación de vehículos hay doble tributación. Ya lo habían en tiempo de Otto Pérez Molina, habían incrementado el monto, la tarifa que se pagaba, que se paga actualmente el impuesto de circulación de vehículos. Impugnaron principalmente a los distribuidores de vehículos y la Corte de Constitucionalidad estableció que había doble o triple tributación con el IVA y con el impuesto sobre la renta, pero no lo derogó. ¿Por qué? Porque si lo hubiera derogado el impuesto de circulación de vehículos, hubiera causado un gran daño al fisco, tanto al gobierno central como a las municipalidades que reciben una parte del impuesto de circulación de vehículos. Entonces, ¿qué dijo la Corte en esa sentencia? Que el impuesto continuaba, pero con las tarifas anteriores a la reforma. Entonces se anuló el incremento que se había dado en tiempo del general Otto Pérez Molina. Entonces se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación. Y a veces se confunde. Cuando han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra
planes de tasas municipales, a veces han confundido, han dicho que lo que está imponiendo la municipalidad o creado es un tributo confiscatorio. Y la Corte les ha dicho a estas personas de empresas que las multas y tributos confiscatorios son dos cosas diferentes. Los tributos confiscatorios están regulados en el 243 constitucional y la prohibición de imponer multas confiscatorias, que es otra cosa, está en el artículo 41 de la Constitución. Entonces, ojo, como dicen, ojo patojo, no es lo mismo una multa confiscatoria a un tributo confiscatorio. Bienes del Estado, el artículo 121, para finalizar el tema constitucional, son bienes del Estado, literal A, los de dominio público. ¿Cuáles son los de dominio público? Las calles, las plazas, los puentes, etcétera. También los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los de sus instituciones. O sea, los bienes muebles de las municipalidades, un salón comunal, un mercado. Al final, como la municipalidad, el municipio actúa por delegación del Estado, todos constituyen bienes del Estado guatemalteco, aunque para su administración están depositados bajo la custodia, administración, dominio de el gobierno municipal a través de la respectiva municipalidad. Bueno, ahí dejaríamos el tema relacionado con la Constitución Política de la República de Guatemala en el tema de las finanzas municipales. No sé si habrán preguntas, Gracias, comentarios. licenciado. Muchísimas gracias por la explicación. Realmente un tema bastante complejo y creo que usted lo ha explicado de una manera bastante clara y por supuesto tenemos preguntas de nuestros estudiantes. Para resolver estas dudas tenemos 10 minutos. Entonces yo voy a leer algunas que han estado surgiendo a través del chat para que podamos irles dando respuesta. La primera pregunta dice, en cuanto a los recaudadores ambulantes, ¿en algún momento se ha quedado con parte de lo recaudado y cómo se ha procedido contra eso? ¿Se sabe de algún caso real? Y gracias de antemano por su respuesta. Bueno, todo recaudador ambulante, uno, debe pagar lo que se denomina, o y se le debe descontar, la fianza de fidelidad, que esas se compran o se adquieren en el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que es la única entidad facultada para proveer al Estado de las fianzas de fidelidad que todo empleado o funcionario debe pagar por administrar o recaudar fondos públicos, en este caso, fondos municipales. Ahora, los recaudadores ambulantes lo deben de ellos, aparte de ello, se convierten en cuentadantes ante la Contraloría General de Cuentas. Deben de llevar, recordemos de que para todo cobro debe ser respaldado todo ingreso que se va a percibir, aunque sea en forma ambulante, por el recibo correspondiente autorizado, la forma de ingresos correspondiente autorizada por la Contraloría General de Cuentas, que es el famoso 31B, si no me falla la memoria, que es aquel que cortan y va. Entonces, de esto, la cantidad de recibos que tiene en su haber un recaudador ambulante, debe llevar el control el cajero general de la municipalidad o la persona que el cajero general designe dentro de la tesorería municipal para llevar el control cuántas formas de recaudación ha utilizado y cuántas tienen existencia. La Contraloría cuando llega, pues agarra al azar a los recaudadores y dice quiero ver cómo da sus formas, porque no van a, digamos, si hay 20 recaudadores en una municipalidad, por ejemplo, el caso de Guatemala, que son 20 mercados, 21, 22, más los cantonales. Entonces lo que hacen es una muestra. Si son 500 empleados, pues auditan a unos 15, 20 recaudadores. Y entonces ahí se ha dado el caso que en algunos momentos tienen faltantes, porque ya sea porque se equivocaron al hacer las sumas y entregar, o prestaron, entre comillas, el dinerito, ¿va? Entonces, eso es sujeto de hallazgo.
Por lo regular, ahí la Contraloría les da un plazo de 24 horas, máximo 3 días, dependiendo del monto, para que lo reintegren. De lo contrario, pone la denuncia ante el tribunal, ante el Tribunal de Cuentas. Entonces ahí se complica la existencia. Pero sí se han dado casos de que algunos recaudadores ambulantes han administrado mal lo que recaudan. Por eso es muy importante, donde eso se da, la unidad de recaudación dentro de la tesorería municipal para llevar un eficiente control, de manera que cada recaudador ambulante rinda cuentas el mismo día que finaliza su turno. Entonces, si el recaudador trabaja de 7 a 3 de la tarde, por decir un horario, entonces anda en la calle recaudando de 7 a 1 de la tarde. Y entre 1 y 3 de la tarde rinde cuentas, entrega todo al encargado de la unidad de recaudación de la DAFIM, de la sección o el área de tesorería. Y el área de tesorería tiene que depositar esos fondos a más tardar al día siguiente. Muchas gracias, licenciado. Otra persona nos pregunta aquí, si pudiera usted ser tan amable, de apoyarnos. ¿Cuál es el estado del ingreso económico actual de Guatemala y cuál sería el presupuesto actual también del estado? Asimismo, ¿cuál sería la deuda que tenemos como país? Si usted pudiera comentarnos, o bien dónde se puede consultar esta información. Bueno, los números no los tengo, porque al final para números sí tengo mala memoria, menos mal. Eso se puede consultar en la página del Ministerio de Finanzas Públicas. Hay un link, información financiera o información del presupuesto. Y entonces ahí puede uno descargar o visualizar el presupuesto de ingresos, el monto del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2024, que es el mismo del presupuesto 2023, el presupuesto de egresos y en el presupuesto, y también hay un link para ver el monto de la deuda global que tiene el gobierno. Ahorita el gobierno está pidiendo una ampliación a través del Ministerio de Finanzas, que han habido reuniones en Casa Presidencial para ampliar el presupuesto nacional en una cantidad de 1,000 y pico de millones. Para una gran parte va hacia las municipalidades para reponerle lo que no está en el presupuesto actual relacionado con los consejos departamentales de desarrollo, el programa de inversión de los CODEDES. Pero los datos exactos, pues ahí en la página del Ministerio de Finanzas se pueden encontrar. Muchísimas gracias, licenciado. Otra pregunta que tenemos aquí relacionada con las finanzas a nivel de país dice lo siguiente: ¿las municipalidades reciben presupuesto del gobierno central para gastos administrativos libres de los proyectos de inversión? Correcto. Aquí vamos a ver el título 6 del Código Municipal. No sé si se mira. Sí, licenciado, sí se Sí, observa. ahí tenemos el Código Municipal. Vamos a quitar esto. Entonces dice, las finanzas del municipio comprenden que el conjunto de bienes, ingresos y obligaciones que conforman el activo y el pasivo del municipio. Ingresos del municipio constituyen ingresos del municipio. En forma doctrinaria, de acuerdo con la doctrina del derecho, del derecho financiero, o del derecho administrativo financiero, esto se llamaría, de acuerdo con la doctrina, fuentes de los ingresos municipales. Entonces aquí pueden ustedes encontrar de la letra A a la Z, creo que llega a la S, la fuente de los ingresos municipales. Entonces dice, los provenientes del aporte que por disposición constitucional el organismo ejecutivo debe trasladar directamente a cada municipio. Este aporte constitucional está regulado en el artículo 257 de la Constitución de la República. Otra fuente de ingresos que tiene el municipio es el producto de los impuestos que el Congreso de la República decrete a favor del municipio. ¿Cuáles son los impuestos decretados a favor de los municipios? El primero es el 1.5 del IVA. Entonces, lo que se conoce como IVA Paz. Entonces, ese es un ingreso
que reciben las municipalidades vía transferencia en forma mensual antes del 15 de cada mes o a más tardar el 15 de cada mes a las 12 de la noche. La parte del IVA que les corresponde, el 1.5, no del 12% total de recaudación, sino que del 3% de la recaudación. Otro impuesto es el de circulación de vehículos, que reciben un porcentaje por las diferentes placas de circulación, las placas particulares, las placas comerciales, las placas del transporte de carga, de vehículos de alquilar, vehículos aéreos y marítimos, etcétera. Todas las municipalidades reciben un porcentaje en forma mensual del impuesto de circulación de vehículos. Este impuesto de circulación de vehículos, la mayor parte lo reciben, el monto que se nota más grandote es en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque la mayoría pagamos el impuesto de circulación de vehículos el último día que vence para pagar, que es el 31 de julio de cada mes. Entonces, en agosto se mira el cochito bien grande de las municipalidades que reciben una gran cantidad por el impuesto de circulación de vehículos. Si uno mira ahorita lo que reciben de circulación de vehículos cada mes, de aquí al 31 de julio, desde enero, son cantidades mínimas. Otro impuesto que reciben las municipalidades son los 20 centavos por galón de combustible que se vende en todo el territorio nacional. Entonces, para contestar, se recibe del gobierno central el aporte constitucional, artículo 257 de la Constitución, el 10% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado. Y ven, el producto, el 1.5 del IVA, se llama popularmente IVA Paz, el impuesto de circulación de vehículos, la parte que le corresponde por cada placa, tipo de placa, y el impuesto de derivados del petróleo. Hay otro impuesto que se recibe, pero ese ya no se recibe de forma directa, sino que cada municipalidad lo recauda. Es el impuesto único sobre inmuebles, YUSI, pero esa es una delegación que el Ministerio de Finanzas hace a cada municipalidad que lo solicitó para que recaude y administre el YUSI y por lo tanto el 100% lo puede utilizar la municipalidad. Así como es delegación, también se le puede quitar. Hasta ahorita no se ha dado ese caso, pero es un impuesto, el YUSI, que el titular o el propietario, por llamarlo de alguna manera en buen chapín, es el Ministerio de Finanzas. Y la municipalidad lo recauda y administra por delegación del Ministerio de Finanzas. Y ahí, pues, solo de ahí ya pueden leer ustedes, que lo vamos a ver más adelante en otra de las clases, las otras fuentes de ingresos municipales en el artículo 100 del Código Municipal. Pero ustedes lo pueden leer, así ya tienen ideas para preguntas de la próxima clase. Le agradezco mucho, licenciado. Nuestra última pregunta sería la siguiente. ¿En qué momento se presenta el informe de ingresos y egresos del Estado? Ese se presenta, o sea, en el mes de la ley orgánica del presupuesto, dice antes del 31 de enero de cada año. Entonces, pero hay una discusión porque hay otra norma que dice a más tardar en febrero. Pero por lo regular, todas las municipalidades ya para el 30, o todas las entidades públicas ya para el 31 de enero han liquidado su presupuesto. Entonces tienen que enviar copia a la Contraloría General de Cuentas, a Segeplan, a el Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República. Pero a más tardar es entre el 31 de enero y a más tardar el 31 de marzo. De acuerdo con la ley orgánica del presupuesto. Muchas gracias, licenciado. Pues de nuestra parte agradecemos muchísimo que usted nos haya acompañado en esta mañana. Les comento, apreciables participantes, hay muchas dudas que están siendo bastante específicas y como lo mencionaba el director académico, esta clase se denomina de hecho las generalidades, ¿verdad?, de las finanzas públicas en Guatemala. Entonces, a través del diplomado irán ustedes encontrando respuestas a casos específicos. Recordemos que aún tenemos el segundo tema del día de hoy, que es el modelo tributario en Guatemala, que está a cargo del licenciado Gerson López Rodas, y estábamos viendo que en el chat hay preguntas respecto de la tributación. Entonces,
entonces seguramente el licenciado dará respuesta a esas dudas. Por el momento, pues por cuestiones de agenda debemos finalizar esta primera parte de nuestra sesión agradeciendo de parte del equipo de la Escuela de Gobierno Municipal al licenciado Ronald Linares, quien es un excelente catedrático y con su amplia experiencia nos aporta siempre muchísimo a cada clase. Le dejaría un minutito, licenciado, para que usted pueda despedirse de nuestros participantes del webinar y nuestros estudiantes de esta parte de nuestra sesión. Bueno, agradezco a la Escuela de Gobierno, al ingeniero Juan Cástalo y a la licenciada Ligia el apoyo que me han dado en estos diplomados. Estamos a las órdenes y para todos los amigos y amigas estudiantes y que se conectaron a través también del webinar, ¿verdad? Pues ha sido un gusto compartir parte de los conocimientos que tenemos en esta materia. Esperamos haber satisfecho sus expectativas y las dudas, pues vayan anotándolas, las mandan ahí y las contestaremos en su momento. Yo me voy a desconectar ahorita porque a las 10:30 tengo una capacitación aquí en Antigua Guatemala con el Consejo Municipal de Antigua. Entonces, nos veremos el próximo sábado, primero Dios, y para los compañeros que están en diplomado del día martes, pues nos veremos el día martes. Gracias y muy amables. Gracias a usted, licenciado, que tenga un excelente fin de semana. Muy bien, compañeros, siendo las 10:08, vamos a escuchar a nuestro director académico, quien tiene un poco más de información para cada uno de ustedes, previo a empezar la segunda clase del licenciado Gerson López. Le escuchamos, ingeniero. Gracias, licenciado Linares. Solo quiero ir dando alguna información sobre nuestro evento académico, es decir, el diplomado en Economía y Finanzas. Debo aclarar lo siguiente. Número uno es que aquí en este momento hay dos grupos. Hay dos grupos, es decir, el grupo que ya está inscrito en el diplomado, que son como 38 estudiantes ya formalmente inscritos para llevar el diplomado, que durará un poquito más de 2 meses. Pero también están los invitados al webinar, que es gratuito, con el ánimo, con la esperanza de que puedan tomar este diplomado y puedan conocer la modalidad de este evento a través de estas clases introductorias. Lo otro es que estamos comenzando de lo general a lo específico. Las primeras 4 clases son introductorias, por eso hoy hablamos de finanzas de manera general a nivel nacional. Pero debo aclararles que vamos a ir metiéndonos paulatinamente a las finanzas municipales, que es nuestro tema principal en este diplomado. Vienen temas tales como por qué hay municipios ricos y hay municipios pobres, cómo mejorar los ingresos locales, los ingresos de un municipio, los ingresos locales, el presupuesto municipal, los informes financieros municipales. em, Hay un montón de temas desde la perspectiva financiera y desde la perspectiva económica también. Por un lado. Por otro lado, quiero aclararles que los que se inscriben en el diplomado tienen el derecho de todo el material de las clases grabadas, de las diapositivas de los docentes y de material de reforzamiento que generamos acá en las instalaciones de la Escuela de Gobierno ubicada en la ciudad de Quetzaltenango, que les vamos a enviar, que es un material de lectura. O sea, que los que se inscriban a este diplomado tienen todos los derechos de este diplomado y aparte de eso, obviamente, su diploma avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y también debo de aclarar que se abrió la oportunidad de pagar para fin de mes, ya que algunos se quejaron un poco que no podían pagar ahora y que pues estamos a medio mes aproximadamente, entonces no solicitaron hacer el pago para fin de mes, entonces abrimos esa posibilidad con el ánimo de colaborar, con el ánimo de que se inscriba un buen grupo. Eso no quiere decir que alguien que pueda pagar el día de hoy, el día de lunes, lo pueda hacer, por supuesto, mejor si usted hace ese pago y ya usted ya tiene pagado su diplomado o hace el pago del 50% para formalizar su inscripción. Y para los que no lo pueden hacer, pues vamos a dar el tiempo de fin de mes para que usted pueda hacer ese pago en su totalidad.
Yo los animo a los del webinar para que se inscriban a este diplomado. Las dos clases de hoy son una demostración de cómo son las clases en este evento académico. Y les decía también que en el convenio de cooperación con la Universidad de San Carlos de Guatemala tenemos el 50% de catedráticos de la Universidad de San Carlos y el 50% de docentes propuestos por la Escuela de Gobierno Municipal. Así es que vamos entonces a escuchar a nuestro segundo expositor. Dejo el tiempo a la licenciada Ligia. Cualquier duda que tenga sobre el diplomado me pueden escribir en el chat y yo aquí les puedo responder. Yo estoy escuchando también las clases. Yo soy estudiante también. Gracias. Gracias.